Aunque ahorita no se escucha. ¿No? ¿No? Están dándole duro con el martillo. No, pero no se escucha. Qué bueno. Eso me da más tranquilidad. Dije, no, en serio, en domingo y están desde temprano. Así. Vamos a dar unos minutitos a que se conecten sus compañeros. Todavía estamos en tiempo. Faltan un minuto a las 12. Entonces, 12:05 iniciamos, ¿va? Sí, maestro. Gracias. Sí, mi amor.
Hola, Sara. Te estábamos esperando. Hola. Es que no me acordaba cuál era el enlace, pero ya. La liga. Muy bien, gracias. ¿Ya mejor se movió, maestra? Sí. No, siguen aquí taladrando, pero ya se escucha menos, como que ya terminaron de barrenar toda la pared. Y como estas casas son como de plastilina, todo lo que digo lo escuchan ellos y todo lo que ellos dicen lo escucho yo. Entonces, imagínense con el taladro, pues se escucha bien. Pero bueno, ya al menos terminaron por este lado. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema. Bueno, vamos a continuar con el tema. Recuerden que les platiqué que el tema 2 estaba muy extenso. Tiene 17 subdivisiones, entonces imagínense, ¿no? Revisamos lo que fue el sistema lancasteriano y continuamos con el Congreso Pedagógico y los primeros intentos para la organización del sistema educativo, el siglo XX y la Revolución Mexicana, la refundación de la Universidad Nacional, la recreación de la SEP. Esos son los que están programados para el día de hoy. Para que no se les hiciera tan pesado tanta información, les pido por favor que en un cuaderno lo pongan una hoja, pues lo pongan horizontal y hagan una línea de tiempo. Yo les voy a ir platicando, por ejemplo, en 1800, y ustedes ponen su línea de tiempo y escriben algún acontecimiento, ¿va? Importante. Y así, hasta ¿qué año? Como el 2000 no más, 1921, que es más o menos cuando termina esta línea de tiempo, para que más o menos vayan desde los 1800 hasta los 1900, vayan poniendo como esta línea de tiempo, ¿no? No van a ser cada año, obviamente, porque son eventos importantes, pero que sí llevan algo de años, ¿no? Entonces, yo les voy platicando y ustedes van haciendo su línea de tiempo para que al final de la clase, pues ustedes, ya que se explicaron estos temas, ustedes tengan como esta recopilación de fechas importantes, de cómo fue poco a poco dándose los primeros intentos para organizar el sistema educativo, ¿va? Retomando un poquito lo que hablábamos sobre el sistema lancasteriano, a principios del siglo XIX, gracias a lo que aportó Rousseau sobre proponer que la educación fuera de una forma libre de aprendizaje. Si recuerdan que lo platicamos, no me están llamando ustedes, ¿verdad? Entonces déjenme bloquear esto. Platicábamos que ya había varias ideas de darle la importancia a la educación. Max Weber marcaba como la pauta, ¿no? La idea. También Carlos Marx, ¿sí? Durkheim también tenía como la idea de que debería de separarse la educación de la iglesia. Debería ser laica, debería ser gratuita y todo lo que ellos pensaban, pero no se da este movimiento hasta, hasta el sistema lancasteriano, si recuerdan ustedes, donde los más avanzaditos, los alumnos más avanzados, intentan darle como mayor educación a mayor población, con los que estaban más avanzados, dándole conocimiento a los que no estaban tan avanzados, ¿sí? Se crea una escuela lancasteriana para niños mayores de 16 años o hasta los de 16 a 17 años, para que ellos fueran los que educarían a los niños más pequeños, ¿no? Como les comentaba, los criollos liberales luchaban contra el absolutismo español y los insurgentes mexicanos coincidían en la necesidad de formar un sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso y que fuera más
incluyente. Si se oye mucho ruido, me avisan, por favor, porque aquí se escucha el taladro y todavía el martillo. Su primera fecha que vamos a mencionar es de 1821 a 1836, que es cuando el primer ministro se encarga de la educación pública fuera la Secretaría del Estado y el Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores. Este ministerio, además de que era como algo público, lo que buscaba era el control de las instituciones educativas, porque después de que empieza el sistema lancasteriano, pues obviamente empiezan muchas instituciones dándole seguimiento al lancasteriano, no solamente una institución, sino varias empiezan ya a preparar muchachos para que ellos fueran los monitores de los más pequeños y empiezan a crecer varias escuelas que estaban como no relacionadas con la iglesia, que ya eran aparte y independientes. Entonces dicen, no, necesitamos crear un ministerio interior para que estén visualizando estas instituciones, ¿no? Eso era lo que buscaban, mantener el control de las instituciones educativas. En 1841 se crea este ministerio de instrucción pública e industria. Bueno, el ramo educativo pasó al despacho de relaciones interiores y exteriores. Otra línea, en 1842, ante la falta de consenso, el Estado se encargó a la Compañía Lancasteriana, la única institución educativa que se había creado hasta ese momento, el manejo y la dirección de esta institución pública, ¿sí? Aunque ya habían diferentes escuelas lancasterianas, pero era como el único modelo que existía, ¿sí? No había como otro tipo de escuela. Entonces, dice, ¿sabes qué? No hay control, vamos a darle la dirección de la escuela pública a este ministerio lancasteriano. Sin embargo, en la escuela, el papel de la iglesia, en la educación, le da la libertad a los nuevos independientes. La iglesia quería su propia escuela con sus propias reglas y este sistema le acepta que la iglesia continúe con su educación, pero también que entre a este grupo de control de escuelas, ¿sí? O sea, sí se va a dividir lo que es la escuela y la religión, pero por separado cada una puede pertenecer a este mismo, como congreso, como este mismo ministerio, ¿va? Empieza nuevamente el conflicto, ya que pues, los liberales proponen la libertad de la enseñanza sin un monopolio eclesiástico y pues obviamente la iglesia pues quería no soltar, no quitar el dedo de renglón, ¿sí? Y pertenecer a esta parte del sistema educativo a manos del Estado. ¿Cómo me llaman ahorita? Finalmente, el sistema liberal triunfó y sentó bases de un nuevo sistema educativo, pero ya ahora en manos del Estado, ¿sí? No se pudo llevar el control lancasteriano por esta parte de que no podía darle todo a la iglesia lo que ella exigía y la libertad no podría darle todo a la educación. Entonces dicen, vamos a tener un proyecto definitivo. Aquí es donde entra ya en 1867 el gobierno de Benito Juárez, como lo comentaba su compañero Luis Enrique, que es hasta ese momento en que ya se hace esta división, ahora sí, en la educación que sea primaria, gratuita y obligatoria, y se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa que contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales se destacaba la creación del positivismo, ¿sí? Es hasta 1867. Si ustedes recuerdan, pues ya, o sea, los pioneros, se podría decir, quienes empiezan con estas ideas, pues estamos hablando de Carlos Marx, estamos hablando de Max Weber, de Durkheim, pero Emilio Durkheim, pero hasta que no se hace ya esta división, estamos hablando de 1867, gracias al gobierno de Benito Juárez, que ya se hace esta división.
¿sí? De la iglesia y de la educación. En el 1967 nace la primera preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria, por Gabino Barreda, por órdenes de Benito Juárez, con el lema Amor, Orden y Progreso. Tras esta reforma educativa que ya les comentaba de Benito Juárez, donde veían a la educación como el instrumento para terminar con el primer desorden y anarquía de entonces que imperiaba en México. Inició sus labores el 1 de febrero en el Colegio San Ildefonso. Ya nos vamos acercando un poquito más. Su currícula se caracterizó desde el principio por el enciclopedismo, por ser un estricto apego al método científico para superar disputas entre conflictos religiosos que había provocado en parte del siglo XIX. Todo conocimiento que se les daba a los jóvenes en esta preparatoria era de orden científico, ¿no? Porque tenían que contrarrestar la parte de los dioses, ¿no? De Dios, de la iglesia. Entonces el clero modificaba mucho como la información que se les daba a los jóvenes para encaminarlos hacia lo religioso. Y en esta preparatoria, la primera preparatoria que hay, que se llama Amor, Orden y Progreso, ese era su lema, pues ya va 100% científica, ¿no? Todo el conocimiento que se les está aportando es meramente científico porque es demostrativo para terminar como cortar con la parte religiosa. Entonces ya vamos en 1867. Durante el Porfiriato, el ministro de Justicia convocó 2 congresos para que se reunieran todos los pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades para hacer un nuevo proyecto gubernamental, ¿sí? Aunque ya tenía el gobierno el control de esta nueva escuela, pero necesitaba definir unas personas encargadas solamente de la educación pública, ¿sí? Así que en 1888 se crea la promulgación de la ley Instrucción Obligatoria. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Es que escuché voces. Ya vamos en 1888. Para llevar a cabo este proyecto, pues necesita que las escuelas fueran modernas, ¿no? En sus espacios, mobiliario, contenidos curriculares, libros de textos, maestros. Por primera vez la educación ya tenía un rostro y la modernidad era obviamente dominado por el régimen porfirista, ¿no? Pero ya al menos ya tenía esa independencia, ya pertenecía al gobierno, ya tenía esa libertad de la iglesia y necesitaba pues actualizar y modernizar todas sus áreas, las escuelas, para poder ofrecer esta educación, ¿no? Libre del clero. De 1880 a 1901 se logró conformar un proyecto educativo de corte nacional, pero con énfasis solamente en primaria y en la formación de profesores. De ahí nos pasamos al siglo XX, que crean la Universidad Nacional en México. En 1910, todavía con Porfirio Díaz al frente, se inauguró la Universidad Nacional de México, propuesta por Justo Sierra, que se había venido pensando desde 1881. Por eso hay tanto brinco en las fechas. Si ustedes revisan, ellos proponen, pero no hay como un seguimiento a esta nueva etapa de la educación. No le dan tanta importancia. Digo, aquí ya se nos atravesó la revolución, ¿sí? O sea, varios eventos que nos han cortado la historia de la educación por otro tipo de eventualidades, ¿no? Entonces, el propósito de esta institución era preparar un porvenir para el pueblo mexicano
con un principio educador y científico. Si ustedes se fijan, volvemos a lo científico porque lo científico rompe con lo religioso. Cuando ustedes les preguntan de dónde vienen el ser humano, pues la religión luego empieza a querer educar de que Dios creó al hombre, que en 7 días hizo y ¿no? Y científicamente pues ya entran las teorías de Darwin, empiezan muchísimas teorías más científicas comprobables que el clero, ¿no? Entonces siempre estaba enfocada la escuela con un principio científico, ¿sí? En mayo del 1929 hay una huelga con el presidente Emilio Portes Gil, que le otorga la autonomía a la universidad, donde la hace independiente y ya no depende del gobierno, sino ellos pueden tener su propio programa de estudios, su propio método de enseñanza, y que los fondos serían administrados por ellos mismos, siendo los recursos proporcionados por el gobierno federal, con lo que el presidente de la República tenía derecho a vetar las resoluciones del Consejo de algunos campos, ¿sí? Aquí en esta parte, cuando ya es la Universidad Nacional, la primera Universidad Nacional de México, ya se le da esa libertad donde puede tener todos sus propios recursos, sus propios planes de estudio. Ellos definían qué era lo que se quería dar en esta Universidad Nacional de México, que es la UNAM, ¿no? Bueno, pues como nos vamos a regresar un poquito para explicarles. En 1910, como ya les había platicado, en San Ildefonso, fue fundada la Universidad Nacional, pero era por Justo Sierra y en ese tiempo de Porfirio Díaz, ¿sí? Pero hubo muchos como problemas donde la iglesia seguía interrumpiendo, donde no había un congreso, alguien que regulara todo este tipo de qué se le iba a dar al alumno, un plan de estudios, un currículum, no había ese control de la educación, ¿sí? Así que en 1910 todavía la universidad, la educación, era considerada como educación laica y considerada como la culminación de la... A ver, esta ya lo había repetido. Esta diapositiva ya la tenía. Sí, olviden esa parte de... Esta ya la tenían esta información. Cuando Benito Maestra, Juárez... Mande. ya íbamos en 1929. Sí, dije, ¿por qué me lo repitió? A mediados de 1920 la historia, bueno, ya está, la bélica, la Revolución Mexicana ya les platiqué, sí, esta cosa está, se me repitió la diapositiva, se me movió. Ok, ya en 1929 se nombra a José Vasconcelos, que es uno de los pioneros, es uno de los más representantes de esta parte de la educación, ya que se le nombra a él rector por tener como ese control de la universidad, ¿no? Con total anuencia para que desde de la universidad recreara la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, obviamente, José Vasconcelos tenía muchísimas ideas muy padres, pero tenía muchas limitantes, ¿sí? Y no le permiten en ese momento dar todo el cambio hacia la educación que él quería. En 1920, en junio, como Vasconcelos no procedió con esta parte del poder que le dieron, nada más se convierte en un líder auténtico de la comunidad académica. Era el rector, obviamente, pero solamente como un líder, porque él tenía muchas ideas de hacerla como para más estudiantes, tenía la idea de aperturar hacia lo científico, pero hacia más niveles. Si ustedes recuerdan, se manejaba solamente una escuela de primaria, secundaria, y ya ahora estamos hablando de preparatorias. Él tenía como más ideas de tener otro tipo de educación, pero se le limita muchísimo, ¿no?
Y él dice, no se puede enseñar a leer sin dar que leer, ¿sí? Él estaba como queriendo apoyar a la educación, pero también lo limitaban, ¿no? Entonces estaba como en este estira y afloja. José Vasconcelos argumentaba que casi un 80% de los mexicanos entonces era analfabeta. La educación solamente estaba para cierta población. Ante esta dramática realidad, él de inmediato hizo un llamamiento a la universidad para que voluntariamente cooperaran con ardor evangélico y en la lucha de alfabetizar a todo el pueblo. O sea, que no importara tanto la religión ni los científicos, sino que el pueblo no fuera analfabeta. Él comentaba que si el pueblo se preparara, sería otro México. Obviamente al gobierno no le convenía alfabetizar al pueblo, porque el pueblo era muy manipulable siendo ignorante. Entonces, otra vez lo vuelven a limitar, ¿no? O sea, no vas a poder alfabetizar a toda la población porque eso no me conviene a mí como gobierno, ¿no? Mientras la gente esté más preparada, menos me va a obedecer, más conocimientos va a tener, más va a hacer valer sus derechos y no me va a convenir a mí como gobierno. Entonces, otra vez le vuelven a poner como una traba hacia lo que él quería hacer, ¿no? En la educación. Y él, muy propio, comenta, bueno, pues si me vas a atar de manos, pues entonces crea tú una institución que se dedique a regular todo lo que es educativo. O sea, yo quiero dar la educación a toda la población, pero tú me limitas. Entonces, solamente quieres que eduque a cierta población, así que, ¿por qué no crean una secretaría, un lugar que se dedique exactamente solamente con el compromiso de la educación, ¿sí? Y es que a esto que se crea la Secretaría de Educación, heredando este compromiso, convirtiéndose en una de las principales retos de México durante el siglo XX. Con esta creación de la Secretaría de Educación, la UNAM se hace independiente, totalmente independiente. Aunque ya le habían dicho que era una escuela que podía tener su propio plan, que podía tener su propio estudio, que podría tener sus alumnos que quisiera, seguía controlada por el gobierno. Entonces, a estas alturas ya dicen, la UNAM se hace autónoma. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública gracias a la dirección de Álvaro Obregón y de Vasconcelos. Se crea la Secretaría de Educación. Varios fueron los aspectos políticos y económicos que permitieron la creación de la SEP. Entre lo económico se encuentra que teníamos muchísimo petróleo durante la segunda década del siglo XX, que obviamente dio como resultado que la economía de México pues mejorara, pero a grandes dimensiones, ¿no? Y en cuanto a lo político, eso es lo económico, y en cuanto a lo político, el entonces presidente de México, Adolfo Huerta, había logrado la pacificación de los revolucionarios. Por eso cuando Álvaro Obregón ocupa la presidencia, la situación ya estaba controlada y se decía que era de paz y de educación, ¿sí? En 1921, el 25 de julio, el presidente Obregón anuncia el decreto que dispone la creación de la Secretaría de Educación, aprobado por toda la Cámara de Diputados. Se publica en un diario oficial y el 3 de octubre del mismo año ya entra como a labor el edificio de la Secretaría de Educación, que era gobernado por el Estado, pero era independiente al clero y tenía totalmente autonomía, donde ya todo se enfocaba directamente hacia los alumnos, ¿sí? Vasconcelos se convirtió en el primer secretario de Educación, quien decidió construir el edificio de la SEP en el centro histórico de la ciudad,
ante el rechazo por tendencia francesa por construirlas afuera de la ciudad, de las principales ciudades. Lo ponen, no sé si lo ubican, en el centro histórico de la Ciudad de México, y ahí está el edificio de la Secretaría de Educación. Y obviamente estaba como respaldada y llevaba el control Vasconcelos. Ya en 1923 a 1928, después de la construcción de este edificio, Vasconcelos invitó a Diego Rivera a que hiciera algunas obras ahí, donde se proyectara las ideas de la época, de toda la lucha que habían tenido que pasar, de las costumbres del pueblo mexicano, la historia de cómo la iglesia tuvo que verse como, no derrotada, pero sí separada rotundamente de la educación, y que la educación no solamente era para los hijos de personas importantes, sino que la educación iba a ser para todos, que donde la educación no fuera solamente como el sistema lancasteriano, sino que la educación ya iba a ir por niveles de acuerdo a los conocimientos de los alumnos. Y Diego Rivera, obviamente, en esta propuesta, pues hace sus murales en la Secretaría de Educación, resumiendo pues todo lo que reflejaría nuestra sociedad educativa en México, ¿no? A través de los ojos de Diego Rivera, pues son los murales acá abajo, los que aparecen ahí abajo, que pues nos representaba toda la cultura, la lucha para poder estar. Ah, sí, perdón. Si se acaba el tiempo, por favor, se vuelven a conectar, porque Sí, ya les marcó, ¿verdad? sí, dice que quedan 5 minutos. Ah, gracias. También fueron otros artistas invitados a este edificio de la Secretaría de Educación, como Roberto Montenegro, quien también retrató los orígenes de la nación, ¿no? Y esta lucha de poderes, porque hacer independiente a la UNAM, separar la iglesia de la educación, crear, o sea, darle el poder a una persona para que pueda dar alfabetización, pero solamente a cierta población. La lucha entre ellos, pues obviamente, pues sí, tenía que estar reflejada en estas murales, ¿no? Y Diego Rivera fue el que se encargó de hacer énfasis con la ayuda también de Federico Canesi y de Roberto Montenegro. Se va a cortar, entonces les pido por favor que se reconecten. Este es el edificio de la Secretaría de Educación, creado, lo hicieron, lo construyeron. Aquí estaba el nombre del arquitecto. El arquitecto fue, a ver, se me fue el nombre del arquitecto. Ahorita les digo el nombre del arquitecto. Se me fue el nombre. Ahorita lo busco. Ingeniero Federico Méndez Rivas, quien fue el encargado de hacer ese hermoso edificio de la Secretaría de Educación. Fue el 3 de octubre, fue cuando lo crearon. Ahí en esta imagen pueden ver, bueno, cuando ya el 22 de octubre del 1920, yo traigo con el 2000, la presentación de la iniciativa de la Cámara de Diputados. Recuerden que aunque ellos podían como proponer la separación y demás, como lo comentábamos,
hasta que no es aceptado es cuando ya lo pueden como publicar, ¿no? O sea, desde 1920 lo proponen ya la creación de la Secretaría de Educación, pero no es hasta 1921 que se crea la publicación de la Secretaría de Educación ya como un diario oficial. Recuerden que había un diario donde ellos, todo lo que decía ahí era como real, ¿no? Era legal. Entonces, podían ellos proponer en 1920, pero hasta 1921 fue cuando ya se hace el edificio y se le da la función el 3 de octubre, un año después de que lo proponen, de que ya había un edificio especializado que iba a llevar todo lo que era el funcionamiento educativo, ¿sí? Desde todas las personas encargadas como docentes, como las personas administrativas y demás, todas iban a reunir en este centro de educación para proponer y para crear la educación para toda la población, no solamente para los hijos del personaje, sino para toda la población, ¿va?